Estamos en el mes de misiones y vamos a hablar acerca de pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y cuando hablamos de misiones, estamos hablando de llevar el mensaje del Evangelio, no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, dice, sino hasta lo último de la tierra, dice la palabra de Dios. Eso lo puede ver en Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor Jesucristo está por ascender a los cielos y le dice a sus discípulos, los discípulos están interesados en ver dónde, cuándo va a ser el reino de Dios. Están interesados en ver cuándo el Señor va a reinar. Porque el pueblo judío estaba esperando un rey, ¿sí? Un rey que venía a gobernar. Pero el Señor Jesucristo les dice, versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa era la pregunta que le venían haciendo a los discípulos durante todo el tiempo del ministerio del Señor. Y hasta lo último, antes de irse, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Versículo 7, y Él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les interesa cuándo. A ustedes no les interesa cuándo va a pasar esto. Y les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando miramos en Mateo capítulo 20, capítulo 28, me pueden acompañar ahí. Mateo capítulo 20, la palabra de Dios en Hechos 1:8 nos dice de que seremos, cuando haya venido el Espíritu Santo, seremos testigos del Señor Jesucristo. Cuando miramos en el libro de Mateo capítulo 28, nos habla muy bien acerca de la comisión, del trabajo que el Señor Jesucristo encargó a su iglesia. Y en Mateo 28, versículo 18 dice, y Jesús vino y les habló diciendo, ¿sí? Toda potestad, todo poder, ¿sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo poder en el cielo y en la tierra? Puntualmente, el Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esa autoridad, con ese poder, le está diciendo a la iglesia el Señor Jesucristo, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ahí está la promesa de Dios. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el encargo que el Señor Jesucristo dio a su iglesia? Llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. No es la tarea de una iglesia ayudar. Aunque está bueno que la iglesia ayude, pero no es para que se enfoque en ayudar. No es para que se enfoque en tener un comedor, por ejemplo. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Y si lo puede hacer, gloria a Dios si lo puede hacer, porque hay mucha gente que necesita. Pero muchos se enfocan en esas cosas, en ayuda social, que es bueno, no estoy diciendo que es malo, es bueno poder ayudar a la gente en lo necesario, en lo material, en lo que necesita, en el diario, en el día a día. Pero no es eso lo que el Señor Jesucristo está diciendo en Mateo capítulo 28. No es eso lo que el Señor está diciendo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Sino que hay una necesidad mucho más grande en el ser humano. ¿Cuál es esa necesidad? De que si mueren sus pecados, no va a ir al cielo, sino que sus pecados le van a condenar.
y sus pecados lo van a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Y dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay una necesidad mucho más grande que la necesidad del alimento, aunque es algo sumamente importante, porque si no también moriríamos. Y hay iglesias que se ocupan su tiempo en otras cosas, en el compañerismo de la iglesia, en estar todos reunidos y ser un lindo club de amigos, y poder tener una escuela, un jardín de niños cristiano, una primaria cristiana, una secundaria cristiana, una universidad cristiana, para que estén separados del mundo y tengamos nuestro pedacito de cielo. Si lo pueden hacer, gloria a Dios, pero no a lo que nos llamó el Señor. Y se ocupa el tiempo en cosas que el hombre considera buenas e importantes y con la mejor intención, pero no es la obra en la que Cristo nos ha llamado para hacer como iglesia, sino que nos ha llamado a poder ir a la calle, al mundo, a rescatar a aquellos que se están perdiendo y poder proclamar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje del Evangelio? Que Cristo vino a este mundo conforme a las Escrituras, que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, como dice en 1 Corintios. Y poder proclamar el mensaje del Evangelio, que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hoy usted está aquí es porque alguien alguna vez fue y le habló del mensaje del Evangelio. Si usted hoy está aquí es porque alguien alguna vez le pudo hablar la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra, de que es necesario que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? La venida del Señor Jesucristo. El Señor no retarda su promesa y es lo que estamos esperando. Ya estamos en el año 2025. ¿Después de quién? Se pasó un tiempito, ¿no? Pero el Señor viene pronto. ¿Usted cree en la venida del Señor Jesús? El Señor viene. Pero dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es como el Señor, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Que ninguno qué? Que ninguno muera, que ninguno perezca, sino que todos. Dios hace acepción de personas. Dios elige quién va a ir al cielo y quién no. Dios quiere que todos, ¿qué cosa dice? Procedan, vengan al arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Necesito creer en Jesucristo, el único que salva. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es por medio y a través de Jesucristo que uno puede obtener la salvación. Pero es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque si no tenemos que arrepentirnos, ¿por qué necesitamos a alguien que nos salve? Si no hay pecado en nuestra vida, ¿por qué necesitaremos un Salvador? Es necesario que confesemos a Dios nuestros pecados. Es necesario que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y que miremos a Cristo para pedirle salvación, creyendo en la obra que Él hizo en la cruz, derramando su sangre. Dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. ¿Pero cuál sangre? La del Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No es que lo cubre, como los corderos en el Antiguo Testamento, que cubría el pecado del pueblo. Derramamiento de sangre, un ejemplo, un cuadro de lo que iba a pasar. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo.
Pero he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo? Cuando usted le recibe como su único Salvador, cuando usted cree en que Él es el único Salvador, el único que le puede salvar, que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarle y que solamente con arrepentirse de sus pecados Dios le perdona. Si usted se arrepiente sinceramente de todo corazón a Dios, Él ve su corazón, Él conoce sus pensamientos y le va a recibir, va a ser hecho un hijo de Dios según Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Y la salvación no se pierde, es eterna. Es una obra de Dios. No podés mantenerla, no podés sustentarla, no podés ganarla. Simplemente creer. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia, por un favor de Dios, un regalo de Dios, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria es del Señor. Es una obra completa, es una obra de gracia, es una obra de redención, de justificación, de santificación para el hombre. Solamente por creer y arrepentirte, nada más. Que tenés que creer y arrepentirte en la palabra de Dios, de arrepentirte de tus pecados. Y este es el mensaje que debemos estar proclamando, este es el mensaje que debemos estar testificando, este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Ahora, ¿quiénes lo llevan? ¿Quién es el encargado de llevarlo? El pastor. Para eso lo llamó Dios. La iglesia. La iglesia es la encargada de llevar el mensaje del Evangelio, no solamente en Jerusalén. ¿Dónde era Jerusalén? Donde estaban ahí habitando, ¿no? En la región en donde estaban. No solamente, vamos a decir, en Rosario, sino en el departamento de Rosario, sino también en la provincia de Rosario. No solamente en la provincia, sino en todo el país, en la República Argentina. Y no solamente ahí, sino hasta lo último de la tierra. Es donde debemos llevar el mensaje del Evangelio. ¿Quiénes? ¿A quiénes encarga el Señor Jesucristo? A la iglesia. Entonces cada uno de nosotros somos enviados por Dios, por el Señor Jesucristo, para poder llevar a cabo la obra de Dios. Pero para eso es necesario, y ahí quiero que me acompañen al libro de Lucas. Lucas capítulo 5. Es necesario que para poder ser un pescador de hombres, como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando lo llamó al ministerio, cuando lo llamó a que lo siga, a partir de ahora vas a ser pescador de hombres, le dijo. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 10. Ahí estoy llegando. Y asimismo a Jacob y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, ¿sí? ¿A quién le dijo Jesús? A Simón, a Pedro, no temas, desde ahora pescarás hombres. Dios quiere que seamos pescadores de hombres. ¿Quiénes? La iglesia. Dios después, el Señor Jesucristo más adelante, que lo leíamos en Mateo 28, en Hechos capítulo 1, versículo 8, también en Marcos, en Lucas, en Juan, nos habla de la gran comisión. ¿Pero para quiénes es el encargo? Para toda la iglesia. Pero si nos enfocamos en este pasaje, encontramos de que es necesario, para poder ser un pescador de hombres, es necesario que le creas a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, si no le creemos a la palabra de Dios, nuestra fe se ve por nuestras obras. Es inevitable. Lo que hacemos es lo que realmente consideramos que creemos que es bueno, que creemos que es lo correcto, que creemos que es justo, que creemos que es sabio.
aunque muchas veces metemos la pata, ¿no? Con buenas intenciones no llegamos a veces a hacer lo bueno. Pero cuando miramos atentamente a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo está llamando a sus discípulos, está llamando a estos hombres a que formen parte de su equipo, a que formen parte de un grupo seleccionado de Dios, no para salvación, sino para trabajar, para poder instruirlos. Y Él llamó a ¿cuántas personas? No tengan miedo, 12. ¿Sí? Háganse cargo, 12 personas. Incluso desde esas 12 personas había 3 que eran más cercanos al Señor. ¿Sabían eso? Pedro, Jacobo y Juan en un barquito, ¿o no? Como la canción. Esos 3 estaban más cerca del Señor, porque iban a ser también clave en el ministerio después del Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que quedó como líder en la iglesia? Pedro. ¿Era importante que aprendiera más, que esté más cerca del Señor? Bastante, era importante. Entonces, cuando miramos atentamente a la palabra de Dios, vemos en el capítulo 5 de Lucas, versículo 1, dice: y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrado en una de las barcas, la cual era de Simón Pedro, ¿no? Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando notamos en este pasaje que el Señor Jesucristo está entablando una relación, una conversación con Pedro, con Simón, Simón, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba pescando, estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, trabajar. Dios, de nuevo, algo que vemos en toda la Biblia: Dios no va a llamar vagos. Dios va a llamar gente que está ocupada en algo. Dios va a llamar a gente que está trabajando, que es un trabajador. No va a llamar a alguien que no quiere hacer nada. Y cuando miramos atentamente, Simón está pescando. En los distintos evangelios, en los otros evangelios, hice la lectura en el libro de Juan, se nota en el libro de Juan, la característica que nos marca, es que Andrés, el hermano de Simón, era discípulo de Juan el Bautista. Andrés va a conocer, era uno de los 2 discípulos que fueron y lo siguieron al Señor Jesús, y lo reconocieron, y fue Andrés directamente a su hermano Simón y les dijo: hemos hallado al Cristo. O sea que Andrés ya le había llevado el testimonio a su hermano Simón. Cuando miramos atentamente en los otros evangelios, en Mateo, en Marcos, solamente dice que el Señor Jesucristo estaba pasando por ahí y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Después lo pueden leer en sus casas, lo pueden leer estas referencias, pero nos complementa, los 4 evangelios nos pueden dar un complemento de qué era lo que estaba pasando. Porque acá en este momento estaba Simón pescando, de repente aparece el Señor Jesucristo con una multitud enseñándole y le pide: déjame subir a la barca, te ruego que me dejes entrar en la barca y enseñar desde la barca a la gente. Y Pedro lo permitió. Y estaba ahí escuchando lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando desde la barca. Ahora, en el versículo 4 dice: y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, hay un problema, ¿no? Maestro,
O sea, Simón ya sabía que el Señor Jesucristo lo trata con respeto, ¿no? No le dice, no, Jesús, ya te presté la barca, ahora querés que haga lo que me estás diciendo. No puso excusas, sino que le dijo, maestro, hemos trabajado ¿qué? Toda la noche, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si complementamos los 4 evangelios, podemos notar que ya Andrés le había dicho, hemos hallado el Cristo. Podemos notar en los otros evangelios algunos matices. Y en Lucas capítulo 5 podemos encontrar una historia un poco más amplia de cuando el Señor dice, desde ahora, síganme y los haré pescadores de hombres. Y haré que sean pescadores de hombres. Y dice en el capítulo 5 de Lucas, y respondiendo Simón le dijo, maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mi pregunta es, ¿usted tiene confianza en las palabras del Señor Jesús? Bueno, uno. Amén, gloria al Señor. Hay uno que tiene confianza en las palabras del Señor. ¿Usted tiene confianza en las palabras del Señor Jesús? Hágase cargo. ¿Sí o no? Bien, ahora sí estamos entendiendo. Debe tener fe en la palabra de Dios. Pero para poder ser un pescador de hombres, usted debe realmente, el Señor le va a ejercitar esa fe. Porque el Señor los pone en una situación o la situación se da en que Pedro, Simón, no había pescado nada. Y era su oficio, era lo que sabía hacer. Era algo práctico. No tenía problemas. Era como cuando íbamos a Alexi, es re fácil esto. Y dijimos, nunca más vamos a decir esta palabra que no se pronuncie porque ya sabemos lo que pasa. En vez de estar media hora, estábamos 5 horas clavados ahí tratando de desarmar o armar algo que era fácil. Pero se le complicó y nada, dice Pedro, nada hemos pescado. Pero el Señor viene y llama esta atención del apóstol Pedro, del futuro apóstol Pedro. Y muchas veces venimos a Dios y tenemos distintas situaciones. O el Señor Jesucristo en realidad vino a Pedro. Y el Señor viene y nos da de su palabra. Y estamos en distintas situaciones, en distintos momentos de complicaciones, de pruebas, de luchas, de cosas que deberían ser prácticas, que normalmente las solucionaríamos en un momento. Porque Pedro seguramente tenía herramientas, tenía su barca, tenía las redes, tenía gente para ayudarle a pescar. Sabía, era su trabajo, tenía sus herramientas, tenía el conocimiento, tenía el tiempo, toda la noche, no estuvo trabajando 2 horas, 1 horita y me vuelvo a casa a tomar mate. Estuvo trabajando toda la noche. Y es el momento donde los pescadores salen a pescar, ¿no? O sea que conocía el horario también, en donde iba a poder estar trabajando bien. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Nada hemos pescado. Pero cuando el Señor Jesucristo está diciendo, boga mar adentro, el Señor Jesucristo, ¿cuál era su oficio? Carpintero. Tranquilamente pudo haber pensado el Señor Jesucristo, no, Señor, tú no sabes, con todo respeto, ¿no? Pero si sos carpintero, yo soy pescador. Estamos en distintos oficios. No pesqué nada en la noche, ahora menos voy a pescar. Ya los pescados se fueron a dormir a siesta. Ya se terminó el horario de pesca. Ya nada de pescado. Ya estoy cansado, ya estoy agotado. Físicamente, mentalmente, tal vez económicamente, porque si era su trabajo, de eso vivía. ¿Cuántas veces nos encontramos así en nuestra vida? Agotados, cansados, fatigados, con cosas que deberían ser normalmente prácticas en la vida y que se nos complican de tal manera que es algo imposible. Nada hemos pescado, nada he podido resolver, nada he podido lograr. Ninguna de todo mi conocimiento, de toda mi sabiduría, de todo lo que sé, lo puse en práctica, nada llegó a puerto. ¿No le ha pasado nada parecido así?
Y es ahí cuando el Señor quiere entrar. Es ahí cuando el Señor nos llama la atención, tal vez con cosas puntuales de nuestra vida, y el Señor llama nuestra atención ¿para qué? Para confiar en su palabra. Y le dice el Señor Jesucristo en el versículo 5, le dice, y respondiendo Simón le dijo, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Confió Simón en la palabra del Señor Jesús? ¿Y para eso qué debía hacer? Cargar de nuevo todas las herramientas, salir de la comodidad de estar ahí en la orilla, escuchando el mensaje del Señor Jesús a las multitudes. A veces pensamos que estar dentro de las multitudes es el todo. Y llegué a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Llegué a venir a escuchar el mensaje de lo que Dios quería hablarnos. Y nos volvemos a casa tranquilos. No, pero Pedro le dijo, andá, boga mar adentro y echa la red. Tenía que hacer un trabajo, un esfuerzo extra. Ya venía amanecido. Tenía que volver otra vez a hacer el trabajo, pero enviado por el Señor. Y cuando notamos que Él hace ese esfuerzo doble, que Él no pone ninguna resistencia, sino que dice, mas en tu palabra echaré la red. Cuando Dios habla a tu vida, ¿estás prestando atención? Cuando vienen los problemas a tu vida, ¿estás realmente prestando atención a lo que Dios quiere mostrarte? ¿Estás teniendo una actitud como la de Pedro que no le puso resistencia? Escuchó, no solamente que lo dejó subir a la barca para que predicase, ya Pedro ahora tenía unas ganas de irse a la casa a dormir. ¿Cómo te sentís cuando estás trabajando mucho tiempo por nada? Estás esforzándote y no hay resultado. ¿Cómo está tu genio? ¿Cómo está tu humor? Y sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo, te ruego que me dejes entrar. Le rogó entrar en su barca para predicarle a la gente, a la multitud. Y tuvo que aguantarse todo el mensaje, todo el sermón del Señor. Ahí en la barca, porque era la barca de Simón. Y escuchar. Y luego de todo el sermón le dijo, bueno, ahora Pedro, Simón, boga mar adentro y echa la red. Y Simón atendió a la palabra del Señor, que Él le habló, y obedeció. Cuando el Señor habla a tu vida, ¿le estás creyendo a las palabras del Señor Jesús? Cuando la palabra de Dios nos envía como iglesia a hacer la obra de Dios, ¿estás confiando en las palabras de aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y nos envía a cada uno de nosotros con ese poder, con esa autoridad, a poder llevar el mensaje del Evangelio? ¿Estás confiando en la palabra de Dios? Señor, hace todo el año venimos enseñando, todo el año venimos predicando, todo el año venimos testificando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Si sabemos cuál es la palabra que el Señor nos ha dado para hacer su obra, no para hacerlo para jugar a que Dios haga lo que yo quiera para mi vida y para mi egoísmo y mi orgullo y que me vaya bien en toda mi vida. ¿Estoy confiando en la palabra de Dios para hacer su obra? ¿En lo que Él nos ha mostrado para hacer como iglesia? ¿Para llevar el mensaje del Evangelio, para que otros crean en la palabra de Dios? No, Señor, es que no sabés cuando estemos en el tribunal de Cristo, ¿no? Los que hemos recibido a Cristo. No, Señor, es que no sabés cuántos problemas he tenido en mi vida, cuántas luchas. Muchas veces he tratado de pescar y nada he logrado en toda la noche. Qué pobrecito yo. Y el Señor te va a decir, ¿cuántas veces te dije? Boga mar adentro, otra vez. Boga mar adentro y echa la red. Boga mar adentro y echa la red. Haceme caso, cabezón. Me faltaría que diga. Pero tal vez nos quedamos con los dolores, con los sufrimientos, con las decepciones, desilusiones que por ahí podemos enfrentar cuando estamos en la iglesia, cuando estamos tratando de hacer la obra de Dios.
y nos quedamos con eso. Pero eso no es todo, porque tratamos y tal vez lo hicimos con la mejor intención, pero a nuestra manera. Tal vez con toda la mejor intención, pero con nuestras propias fuerzas. Y el Señor quiere que entendamos que lo vamos a lograr, pero con su poder, con su autoridad, con el poder de su Espíritu Santo vamos a lograr hacer su obra. Y cuando nos habla la palabra de Dios y le dice Pedro, Simón, dice, mas en tu palabra echaré la red, está diciendo, creo a tu palabra, lo voy a intentar, pero en tu nombre lo voy a intentar. Porque ya lo hice y no funcionó. Ya traté y no hubo resultado. El Señor nos muestra de que por nuestras propias fuerzas, con nuestro propio intelecto, pensando que lo que es normal y natural podría funcionar y debería funcionar porque a otro le funcionó, a mí también me va a funcionar. Y el Señor dice, no, te está equivocando. Si yo no estoy, no funciona. Si yo no estoy, no va a funcionar. Y muchas veces estamos trabados y luchando y renegando y peleándonos tal vez entre uno y el otro porque no estamos escuchando las palabras del Señor en nuestra vida. Y cuando Pedro dice, en tu nombre, más en tu palabra, echaré la red, versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, ¿habiéndolo qué? ¿Cuándo? La semana que viene, Señor. Ya escuché, pero hoy no, hoy estoy cansado. Ya escuché, pero hoy estoy enojado, no tengo ánimo para volver de nuevo a remar. Bueno, había motores, ¿no? A remarla otra vez hasta el medio ahí. Tirar las redes, otra vez desembolsar las redes, porque seguramente habrá tenido que ordenarlo, porque si eso lo hace un bollo, se enreda todo. Otra vez a tirar las redes, sabiendo que después otra vez iba a tener que recoger todas esas redes. Mas en tu palabra echaré las redes. Voy a hacer lo mismo, pero en tu palabra, en lo que me has enviado a hacer. Y habiéndolo hecho, en ese momento eso habla de la diligencia, eso habla de la obediencia, eso habla de tu fe. Y eso es algo que se ve, no es algo que se puede medir, a ver cuánto conoces de la palabra de Dios, a ver cuánto intelecto, cuántos libros te leíste. Esto se trata de la comunión y de la fe que tenés en tu Señor Jesucristo, en la obra que Él está haciendo en tu vida. Y que le dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad no poca, gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Y dice, e hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que ¡wow! ¿Qué diferencia cuando pescaron toda la noche, un largo tiempo, sin resultados, renegando? A veces estamos un largo tiempo renegando, dándonos la cabeza contra la pared, 1, 2, 3, 4, y decir, estoy intentándolo. Estoy tratando de hacer las cosas bien, pero no oramos, pero no buscamos su guía, su dirección, no buscamos las palabras de Dios para nuestra vida, para que Él nos guíe, para que Él nos instruya, y haciendo lo mismo, pero en el poder de Dios, en lo que Él nos manda que hagamos, tenemos resultados. Y resultados con éxito, con el respaldo de Dios, con el poder de Dios, con la ayuda de su Espíritu. Y dice, e hicieron señas a los otros, o sea que las dos barcas, dice, de tal manera que se hundían. Impresionante la pesca, ¿no? No fue, vayan que le voy a dar 2 o 3 pescaditos, no pasa nada. Se llenaron las redes, se llenaron las barcas, las dos, y se hundían. Toda la noche, un largo tiempo renegando, para poder llegar a este punto y decir que el Señor te diga, hacelo ahora, pero en mi nombre.
Y uno ir con la actitud correcta y decir, sí, Señor, me la di tantas veces, estuve tanto tiempo renegando, estoy cansado, no doy más, pero en tu nombre lo voy a hacer ahora. Esta vez va en tu nombre. Y vamos a ver cómo Dios puede estar obrando en nuestras vidas. Cuando no hay orgullo en nuestra vida, cuando no hay excusas en nuestra vida, cuando hay una fe completa en la palabra de Dios, ahí es cuando Dios puede hacer su obra en nuestra vida. Pero no para que seamos ricos, para que seamos millonarios, para que tengamos una Ferrari en la puerta de casa, sino para que este mundo perdido se salve. Para poder ser pescadores de hombres, para poder llevar al arrepentimiento a todo aquel que no conoce a Cristo como su único Salvador y poder llevar ese mensaje hasta lo último de la tierra. Y uno puede decir, no, pero yo ya soy jubilado, ¿cómo voy a hacer? Dios puede. Es en el poder de Cristo. Es en el poder del Evangelio. El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando miramos atentamente, dice en el versículo 8, al ver esto, Simón Pedro, al ver este milagro que Dios hace, Dios hoy día puede hacer milagros. Dios hoy día puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios y es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera en nuestras vidas. Él es el Dios que cierra puertas y que abre puertas. Y que tal vez mantiene puertas cerradas para que podamos comprender realmente su palabra y ir a los pies del Señor con una actitud correcta de arrepentimiento, de humildad ante Él y de reconocer a Dios por quien es y a nosotros por quienes somos. Y como sabemos y decimos en este lado del mundo, bajar el copete, ¿sí? Y reconocer a Dios por quien es. Y entender cuál es su plan y su misión que quiere darnos a cada uno de nosotros. No solamente de ser sus hijos y de poder tener una entrada al cielo gratuita, eterna, sino de poder ser sus obreros, sus siervos, pescadores de hombres. Y cuando nos muestra la palabra de Dios, dice en el versículo 8, al ver esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó a las rodillas de Jesús. ¿Cómo están sus rodillas? No, dice Cristi, no se va a arrodillar, dice. De corazón sí, de rodillas me duele. ¿Cómo están sus rodillas para doblarse ante la palabra de Dios? ¿Cómo están sus rodillas para doblarse realmente ante la presencia de su Dios? ¿O cuántas excusas más le va a poner al Señor cuando le está llamando? Cuando le está mostrando a través de su palabra que Él quiere que usted esté haciendo su obra. No termina en la salvación. Cuando miramos Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, la gran comisión, ¿qué es lo que el Señor les dice? Por tanto, id y haced discípulos. ¿Quién es la iglesia? ¿Cómo es un discípulo? Testificando, llevando el mensaje del Evangelio. ¿Y qué? ¿Ya nació, recibió a Cristo? Sí, amén, gloria a Dios. 10 personas recibieron a Cristo. Gloria al Señor. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Va al cielo? Sí. ¿Y cómo va a ser para darle gloria a Dios si no le enseñan la palabra de Dios? Enseñar, dice lo segundo del Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, es hacer discípulos. Lo segundo, ¿qué es? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? Ser añadidos a la iglesia. Que venga a la iglesia, que sea parte de la iglesia. ¿Y queda ahí? No. Dice el Señor Jesucristo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. ¿Quiénes son los que les van a enseñar a estos nuevos creyentes? El pastor. No, la iglesia. Pero ¿cómo va la iglesia a poder estar enseñando la palabra de Dios si no la está viviendo? Si no está experimentando el poder de Dios en sus vidas.
Cuando a veces estamos en luchas y en dificultades y el Señor te quiere mostrar, si no estamos en pecado, el Señor nos quiere mostrar y enseñar algo. Y tal vez en la dificultad en la que estamos, puede ser de salud, puede ser de económico, puede ser social, no sé, problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas en todas partes, podemos darle gloria a Dios igualmente. Si nuestro enfoque está en la palabra de Dios, si nuestra fe está puesta en Dios y no en nosotros, si tenemos nuestras rodillas delante de Dios, porque dice, al ver, versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Al principio le dijo maestro, ¿no? Al principio le dijo maestro. Ahora le dijo Señor. Lo reconoció por su Señor, por su dueño, por quien era el enviado de Dios, Dios hecho hombre. Reconoce al Señor Jesucristo como su Señor en su vida. Porque dice, al ver esto, Simón Pedro, al ver este milagro, esta obra de Dios, al ver que solo por sus propias fuerzas no podía hacer nada, pero cuando Dios, el Señor Jesucristo, solamente soltó su palabra y él obedeció a la palabra de Dios, hubo resultado, hubo un milagro. Y dice que al ver esto, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Había orgullo en Pedro? No había excusas, no había nada para agregar. No, las palabras estaban de más. Soy hombre pecador, no sirvo, yo no merezco, no merezco ni siquiera conocerte. Apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Cuántas veces se nos habrá cruzado por la cabeza? No, yo no puedo servir a Dios porque soy un hombre pecador. No, porque somos bautistas bíblicos. No pecamos. ¿Cuántas veces se nos habrá cruzado por la cabeza? No puedo servir a Dios porque hay pecado en mi vida. Cuando Dios realmente lo que quiere hacer es hacer su obra en nuestras vidas. Y que nosotros tengamos una actitud correcta como la de Pedro. Y en medio de dificultades, en medio de las situaciones que debamos enfrentar, poder tener la fe como la que tuvo Pedro. Sin fe no vamos a poder agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo va a pretender poder hacer la obra de Dios si no tiene fe en sus palabras? Si va en sus propias fuerzas a hacer la obra de Dios, entre comillas, ¿no? La obra de Dios. O la obra que a usted le parece que es la obra de Dios. Si el Señor no es el que nos envía, nada podemos hacer. Si no obedecemos a las palabras de Dios, la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas, si nuestra fe va siendo renovada, nuestra fe va siendo probada, nuestra fe y nuestra comunión con Dios se va fortaleciendo de tal manera que logramos tener una actitud correcta delante de Él, logramos tener una entrega completa a sus pies, no vamos a poder hacer la obra de Dios. Porque dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Porque temor le había rodeado. Y a todos, no solamente a él, sino a Andrés, a Juan y a Jacobo. Dice, porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él, a causa de la presa de los peces que habían tomado. Esto es imposible, esto es obra de Dios. ¿Saben qué? El Señor nos quiere dejar muchas veces con la boca abierta de que sepamos, esto es obra mía que quiero hacer en tu vida. Esta es la obra de Dios. Y cuando Dios obra en nuestras vidas es algo que lo entendemos clarito. Este no fui yo, esto fue Dios. Recuerdo cuando nos estábamos casando con Cristi. Yo dije, Cristi, se me terminó la plata. Y hasta acá llegó mis finanzas. Hasta acá llegué.
No tengo más. Se me terminó la plata y no hay más. Y fue hermoso poder estar orando a Dios, dejar de administrar tanto y decir, este dinero lo puedo poner en 2 tablas del techo acá, y este dinero puedo poner un extractor en el baño allá, y este poquito de dinero puedo comprar una silla para Cristi, yo me siento en el piso, y la cabeza nos va a 1000 revoluciones por minuto. Pero cuando te quedás sin, decís, bueno, Señor, estoy trabajando, sé que es la voluntad de Dios casarme con esta hermosa mujer, pero no tengo más, no hay más. Suplime de lo necesario. Una oración tal vez cortita, pero con una sinceridad de decir, Señor, como un niño, Señor, ayúdame porque no, hasta acá llegué, no hay más. Y a veces el Señor nos permite llegar a ciertos momentos y ciertos lugares para ver qué vamos a hacer, a dónde está nuestra fe, a dónde están las palabras de Dios que Él ha mandado a nuestra vida a través de su palabra, a ver qué vamos a hacer. Y poder notar la obra de Dios cuando nos casamos. No vivimos en una mansión gloriosa, pero nunca nos faltó nada. Incluso Dios nos envió hasta dinero para la luna de miel, para las vacaciones que teníamos ahí. Dios suplió todo. ¿Y saben qué? Con los montos exactos, así, ni una moneda menos. O sea que no sobró. Fuimos y volvimos con la misericordia de Dios. Y uno dice, guau, no puede ser. Sí, puede ser. Porque el Señor quiere mostrarnos su obra. Él quiere mostrarnos que Él tiene poder para hacer lo que Él quiera y que no necesitamos de dinero para hacer su voluntad. Necesitamos de un corazón entregado a los pies del Señor. Un corazón rendido a los pies del Señor Jesucristo, dispuesto a hacer lo que Él nos pida. No lo que pensamos, no lo que nos parece, no lo que queremos hacer, ni tampoco reclamarle. Pedro le reclamó. Te reclamo, Jesús, que cumpla esta promesa en mí. No. Cayó a los pies, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. El temor se apoderó de él y de los que estaban con él. Versículo 10. Y asimismo dice a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora pescarás hombres. Y cuando trajeron las barcas a tierra, ¿qué fue lo que hizo Pedro y sus amigos? Dejándolo todo, le siguieron. ¿Cómo está tu fe para con el Señor? ¿Cómo está tu fe para escuchar la palabra de Dios? Para comprobar cuán grande obra Dios quiere hacer en tu vida. Que a pesar de los momentos difíciles y situaciones complicadas, Dios quiere hacer su obra en tu vida, pero no para que seas grandioso y seas glorificado, sino para que puedas hacer la obra de Dios, para que puedas marchar haciendo la voluntad de Dios en tu vida, creyendo en la obra de Dios. Y te vas a encontrar con gente que va a pasar por tal vez la misma situación, y vas a decir, calma, tranquilo, yo tengo la solución. ¿Sabes cuál es? La palabra de Dios. Y podés guiarlo no solamente a la salvación, sino también a un crecimiento espiritual, porque Cristo es quien es todopoderoso para poder guiarnos, para poder sostenernos, para poder bendecirnos. Pero eso depende de cómo está nuestra fe con nuestro Señor. En estas semanas, en este mes de misiones, pescadores de hombres, no vas a poder ser un pescador de hombres si no estás con una fe puesta en la palabra del Señor. No va a haber posibilidad de que te puedas rendir a los pies del Señor si no hay una fe verdadera en la palabra de Dios. No va a haber una actitud correcta en tu vida de humildad y de temor hacia Dios si no hay una fe verdadera a la palabra del Señor.
¿Cómo está esa fe a su palabra para poder doblar tu rodilla, para poder creerle la palabra de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios en tu vida? Si hoy no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, hoy es el día de salvación. Y si ya has aceptado a Cristo como tu Salvador, entonces hoy es el día que puedas hablar con el Señor y pedirle su ayuda para poder creerle a su palabra y poder tener la actitud correcta y poder seguirle de todo corazón y dejándolo todo. Dice, le siguieron. Que podamos tener esta misma actitud de Pedro, para poder hacer su voluntad y a partir de ahí seremos pescadores de hombres. A partir de ahí el Señor nos va a poder instruir y enseñar a ser pescadores de hombres, como lo vamos a estar viendo en este mes acerca del apóstol Pedro. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en esta noche por tu amor hacia nosotros.